tremendo don que Dios me dio es para servir a otros, comenzó a pensar en usarlo para Él. Subiré, haré mi trono en las alturas. Y dice la Biblia que cuando Dios identificó el orgullo en el corazón de Satanás, dice en el verso 15 que fue derribado. Diga conmigo, derribado. Mire lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, verso 18. Allí venían los 70 de hacer operativo Casa de Paz. Era un día sábado de OCP y volvían los 70 de dos en dos y decían, volvían los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo que yo veía a caer Satanás si Satanás ya había caído antes? ¿Qué quería decirle Jesús con eso? Mire. Los 70 le están diciendo, volver al verso 17, por favor. En el verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo, volvían de hacer operativo Casa de Paz, venían con los reportes, la hojita del testimonio y venían contando su gran historieta de cómo el poder de Dios había fluido en esa casa y cómo Dios había usado sus manos y venían todos contando la historieta. Y dice la palabra diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Pregunto, ¿Satanás cayó en ese momento del cielo como un rayo? Mire, volvamos a Isaías capítulo 14. Esto es escatología, le estoy enseñando escatología. En el capítulo 14, verso 17 dice, 14, 17, volvemos al texto anterior de Isaías. Estamos haciendo un ejercicio, ¿ve? Esto se llama hermenéutica, es la ciencia de la interpretación de las escrituras. Dice el verso 17, estamos buscándole el contexto, el texto, dice, que puso al mundo como un desierto. O sea, dice que Satanás llenó su corazón de orgullo. Planificó lucrar con el don y el poder que Dios le había dado. Dios lo derribó y cuando él cayó al cielo, del cielo a la tierra, dice que él puso al mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a sus presos nunca le abrió las cárceles. Remitámonos a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza la Biblia? Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, algún día, en algún momento Dios creó el cielo y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios en el verso 1 creó el cielo y creó la tierra, yo creo que mi Dios es perfecto. Cuando Él hace las cosas, las hace bien. Yo no puedo creer que Dios creó el cielo y la tierra desordenadas y vacías. ¿Qué pasó entre el verso 1 y el verso 2 del primer capítulo de la Biblia? Es lo que Isaías te relata proféticamente y es lo mismo que Jesús le dijo a los 70 cuando volvían con sus experiencias sonsotas, con su manifestación sononota del poder de Dios. Jesús lo que estaba diciendo es, yo vi a Satanás caer como un rayo. Lo que estaba diciendo Jesús es, ojo que no se les meta el orgullo en el corazón. Ojo que no te pase lo mismo que Satanás, que vos ahora me contás el último demonio que echaste fuera. Así empezó Satanás cuando empezó a creer que cuando él alababa, la tierra temblaba, los reinos se conmovían, pensaba que era él. Entonces, decirle que está a tu lado, que no te pase como a don Lucero, decirle.
¿Cuál es el estorbo para que las personas sirvan a Dios? Es algo llamado orgullo. Sí, los demonios. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Muchachos, que no les pase lo mismo. Ustedes no se olviden que la potestad y la autoridad contra el diablo se las di yo. Diga conmigo el orgullo. Hable como mercedino, diga orgullo. Con 10 L. O sea, Jesús estaba diciendo, ve, como Él era Dios. Yo me acuerdo aquel día, el Padre había hecho el cielo y la tierra. Todo estaba hermoso. Había reinos, había ciudades, había hombres y había mujeres. El mundo disfrutaba de Dios. Los reinos temblaban cuando Satanás adoraba. Pero un día se llenó de orgullo. Y cuando Dios lo echó del cielo y Él cayó en la tierra, lo que dicen los arqueólogos, antropólogos y todos los que fue un meteorito gigante que impactó contra la tierra. Ese meteorito se llamaba Lucero de la Mañana. Fue el mismo diablo que al ser desterrado del cielo, al llegar a la tierra, volvió la tierra un sequedal, un caos, volvió la tierra una cosa vacía. Luego Dios tuvo que comenzar la historia de nuevo. Y Dios comenzó a mover su espíritu sobre las aguas, comenzó a hablar y comenzó a ordenar lo que ya había sido creado un día y lo que se había y todo lo que había estado un día ordenado y ahora estaba desordenado por ese cataclismo que dicen los científicos que ocurrió. ¿Por qué la Biblia dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios? Porque cada vez que los hijos de Dios se llenan de orgullo, a la tierra le hacemos el mismo daño que aquel día cuando Satanás tocó la tierra. ¿Es más dañino para la tierra el orgullo de un creyente que una bruja haciendo una hechicería? Toca lo que está al otro lado, decirle que no te pase como a don Lucero, decirle. Con tu experiencia sobrenatural. Diga conmigo orgullo. El orgullo es lo que impide que las personas sean servidores. El orgullo es lo que hace que las personas prefieran ser servidas antes que servir. Para usted levantarse de una silla y hacer algo por alguien, tiene que romper con algo primero en su corazón, llamado orgullo. Y no se puede ser servidor si no se ha roto con el orgullo. El orgullo se rompe con una herramienta llamada obediencia. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y cuando aprendió la obediencia, ¿qué pasó? Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que lo obedecen. Señores y señores,
Todos nacemos con el orgullo muy grande en nuestro corazón. Todos los seres humanos somos orgullosos. Y ese orgullo es lo que te impide servir a Dios. Para que puedas convertirte en un siervo y en una sierva, en un servidor, en una servidora de Cristo en la tierra, debes de romper con algo llamado orgullo. El orgullo se rompe con clamor, con súplicas, doblegando tu yo en la presencia de Dios. Si Dios te manda a hacer algo, lo terminas haciendo. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. El Padre le dijo: vaya a la cruz. De nuevo decirle que está aturado ahí. Vamos a descomprimir un poco porque se pusieron mal. Una cara así como que hoy miércoles va a hablar de esto. Justo que yo venía hoy que me hablara de la paloma blanca que desciende cuando cantamos. Decirle que está a tu lado que no te pase como a Don Lucero, que por orgullo Dios lo desterró, lo echó de su presencia. Y para lo único que sirvió después de haber sido echado de la presencia de Dios, sirvió para hacer mal, para llevar muerte. Todo lo que toca el diablo desde aquel día es muerte, dolor, sequedad, desorden, caos. Punto número 2 de la introducción. Ya voy al mensaje. Proverbios capítulo 9, verso 10. Entonces, para vencer el orgullo tenemos que obedecer a la palabra. Ahí es donde nuestro yo es quebrado. Dejamos de ser personas yo-céntricas para convertirnos en personas cristocéntricas. Proverbio 9, verso 10. ¿Lo tienen ahí en pantalla, sí o no? ¿Sí? Pues yo no. Yo voy a leer la Biblia. Proverbio 9:10. ¿Qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tener temor a Dios es el principio para volverte una persona sabia e inteligente. Las personas necias piensan que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. El principio de una vida sabia en Dios es tener temor a Dios. Diga conmigo, es mejor tener temor a Dios que miedo al pastor. Porque el pastor, que te puedo ver alguna vez que te cruzo por ahí, pero Dios es omnipresente y es omnisciente y conoce tu vida a las 24 horas. Si aprendes a tener temor a Dios, no te hace falta tenerle miedo a ningún hombre. ¿Se entiende? Santiago capítulo 4, verso 6 dice, hombre, esta parte le voy a dar todo Biblia, para que se acostumbre a traer Biblia, a marcarla y anotar. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted quiere ser una persona que viva bajo gracia el resto de su vida, si usted quiere vivir bajo el manto de la gracia de Dios, el manto del amor, la misericordia y el perdón de Dios, sepa que la soberbia te saca del manto de la gracia. La humildad te coloca bajo el manto de la cobertura de la gracia.
Cuando usted se vuelve humilde, la gracia de Dios te cubre. Cuando usted se vuelve humilde, tiene temor a Dios, vence el orgullo, se vuelve servidor. La gracia se activa con todos sus colores en tu vida. ¿Se entiende? Generalmente la gente que es religiosa piensa que puede pasarse la vida orgullosamente juzgando a todo el mundo y que las cosas les van a andar bien. Yo no conozco religioso que prospere, tampoco conozco religioso que viva feliz. Los religiosos se sienten superiores, viven metiéndose en la vida de los demás, juzgan a todo el mundo, pero andan más seco que pañal de muñeca. Terminan pobres, solos. Decirle que está a tu lado que no te pase como a don Lucero. El orgullo es el primer pecado que aparece en la Biblia. Antes de que Adán cometiera el error de desobedecer a Dios, Lucifer fue sacado del cielo simplemente por orgulloso. ¿Por qué razón fue sacado Satanás del cielo? Lucifer fue sacado del cielo por orgulloso. Entonces se nos hace fácil a nosotros identificar la raíz del orgullo en el prójimo, en los demás. Se nos hace fácil ver el orgullo en nuestro semejante, pero se nos hace difícil identificar la raíz del orgullo en nosotros mismos. Aquella verdad de Jesús que deja de andar mirando la paja en el ojo ajeno y mirar la viga que tenés en tu ojo, tiene que ver con esto. Es muy fácil ver el error en el otro. El tema es aprender a ver el error en uno mismo. Criticar a los demás es fácil, pero tener autocrítica, eso es el desafío de la vida. Si usted fuese con usted mismo tan riguroso para criticar como lo hace con los demás, su vida sería diferente. Pero usted piensa que cada vez que alguien hace algo mal, no sirve, es un necio, es un tonto, es un estúpido, un malo, un hijo del diablo. Y cuando usted lo hace mal, me equivoqué, perdóname, pa. Es como que hay dos Biblias, la Biblia negra y la Biblia blanca. La Biblia negra es para la suegra y la blanca es para mí. Todos los versículos para los otros. El orgullo se hace fácil identificarlo en los demás, pero se hace difícil identificarlo en uno mismo, en nosotros mismos. El orgullo es el gran problema que puede estorbar la gracia de Dios en tu vida. El orgullo es el gran problema que puede estorbar que puedas recibir todo lo que Dios tiene destinado para tu vida. Que te quedes con las manos vacías. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir todo lo que Dios quiere y tiene destinado para sus vidas? Deshágase del orgullo. Si está mal, está mal. Se equivocó, se equivocó. Se vuelve a Dios, tenga temor de Él y el evangelio te va a funcionar. Pero no cometa la gran don Lucero que piensa en su corazón cosas y que se queda entronizado ahí como que nunca va a pasar nada, y de repente Dios te hace así y como un rayo te saca de tu lugar. Diga conmigo, orgullo. Mire lo que dice Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová,
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, Isaías 66 dice que Dios mira. ¿A quién mira Dios? Dios mira, verso 3, verso 2, Dios mira a quién, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. La Biblia dice, Isaías 66, que Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante la palabra. Yo veo las caras cuando comienzo a predicar y yo ya sé a quién le va a funcionar el mensaje y a quién no le va a funcionar el mensaje. El orgulloso te mira como diciendo, a ver, dale gordo, ve a hablar, a ver qué, a ver con qué me... Sorprendeme. Y la gente sabia, la humilde, tiene reverencia, tiene temor. A ver qué Dios me va a hablar esta noche, a ver qué Dios me va a pedir. Porque Dios es Dios y cuando Dios habla, demanda, no me ofrece opciones, me demanda cosas a través de su palabra. La Biblia dice que Dios mira al pobre de espíritu, aquel que tiembla delante de la palabra. Que Dios mira a la gente pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. ¿Sabe cuál fue el problema de Lucifer? Que un día dejó de temblar ante la palabra y pensó que él podía vivir una vida de éxito lejos de la presencia de Dios, que él podía monopolizar el don a su favor. Cuando la Biblia nos habla de temblar, diga conmigo temblar, ¿se refiere para juicio o para ajustes? Temblar para juicio porque Dios te va a enjuiciar, o temblar porque Dios va a traer ajustes a tu vida. Decirle que está a tu lado, si trajiste algún tornillo flojo, empezás a temblar porque esta noche Dios comienza a ajustarlo. Siempre hay algo que ajustar en nosotros. Cambio, transformación. Cuando se refiere a temblar, la Biblia no es temblar de miedo, sino temblar de respeto delante de Dios. No es temblar de miedo, vuelvo a decir, es temblar de respeto delante de la palabra, delante de Dios. ¿Por qué el espíritu del Jesús servidor no se manifiesta en la iglesia? Porque no hay temor a Dios, porque no hay temblor ante su palabra, porque hay demasiado orgullo en la gente. Es decir, yo vengo, me siento, escucho, si me gusta, bien, y si no me gusta, lo desecho. Total, yo hago con mi vida lo que quiero. Es imposible que una iglesia pueda crecer con ese espíritu encapsulado y entronizado adentro. Si Dios habló, lo dijo Dios, no lo dijo el hombre. Si lo dice Dios, más vale que empecés a temblar porque lo dijo Dios, no lo dijo el hombre. Una persona humilde ante los ojos de Dios es aquella persona que oye la palabra de Dios y reacciona con cambios en su vida. Cuando Dios habla a tu vida, habla para demandarte una acción. Por eso la Biblia dice que el justo por fe vive. La fe te hace hacer cosas. A ver, usted debería, esta sería nuestra postura delante de la palabra. Dios me habló del orgullo. Ok. Acción número 1. Me voy a hacer una introspección, un autoexamen. ¿Hay orgullo en mi vida? Sí. Ok. Voy a hacer esto y esto y lo voy a remediar. ¿Cómo se remedia el orgullo? Pidiendo perdón, siendo humilde, admitiendo que uno se equivocó.
Entonces, cuando escuchas la palabra y accionas en la palabra, cerrás el ciclo y la vida de Dios se activa. Pero si usted se vuelve oidor solamente y no hacedor, usted será un coleccionista de mensajes, pero el evangelio no te va a funcionar. El evangelio se activa en tu vida con la acción que sale después de una palabra de Dios. El poder de Dios se activa en tu vida después de que accionas, que tomas decisiones en base a la palabra que Dios te habló. Una vez que accionas la palabra en tu vida, Dios comienza a moverse. ¿Cómo puede ser que vengan dos personas todas las reuniones juntas, se sientan una al lado de la otra? Después de un año, una persona es prosperada, sanada, transformada, su vida, Dios comienza a usar, comienza a maximizar sus dones. La otra persona no le funciona nada, cada vez está peor, más enfermo, más pobre, todo está para atrás. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? La diferencia no está en que estuvieron las dos escuchando lo mismo, es qué hiciste con lo que escuchaste. Cuando tiemblas delante de Dios es cuando la palabra te confronta y permitís que Dios rompa estructuras en tu pensamiento, en tu corazón y en tu vida. Es cuando vos decís, Señor, acá estoy, haceme trizas, pero yo quiero vivir una vida mejor. Este lema, por una vida mejor, no es por cantar canciones solamente, es porque es cómo reaccionás ante la palabra que te fue impartida. ¿Qué hiciste con lo que se te enseñó? ¿Qué acciones tomaste? ¿Qué medidas tomaste después de escuchar una verdad de Dios? Si no, es como ir al médico y decir, doctor, me duele el estómago. El doctor te hace una receta y te dice, tómese esta cápsula una cada 8 horas. Usted sale del consultorio con la receta, pero no vas a la farmacia a comprar el remedio y no lo tomás. Después de una semana volvés al médico y dices, ¿usted sabe qué, doctor? Usted es un incompetente, usted no sabe nada, usted es un veterinario y tendría que renunciar a su puesto de doctor porque a mí no se me pasó el dolor de estómago. Pregunta el médico, ¿tomaste la pastilla que te dije cada 8 horas? No. Entonces cada vez que usted venga a una reunión se lleva la receta. Se supone que esa pastilla tienes que tomarla en tu casa. Mira lo que está a tu lado y decirle de nuevo, que no te pase como a don Lucero. Por Lucero de la mañana, usted sabe, ¿no? Cuando tiemblas delante de Dios es cuando la palabra te confronta y permití que toda tu estructura de vida se rompa a causa de la reacción a la palabra. La Biblia en algún momento lo describe a Dios como el alfarero y nuestra vida es como una vasija de barro. ¿Ve? ¿Usted ha visto el alfarero cómo trabaja? Que es una maquinita como que da vuelta así y el barro lo va moldeando, pero cuando termina la pieza y tiene algún defecto la rompe toda y la vuelve a hacer de nuevo. Y eso es lo que Dios permití, que Dios destroce todo lo que haya que destrozar, toda estructura, todo argumento, toda filosofía, toda tradición que está en tu corazón, que impide que la palabra se manifieste. Jesús dijo, las tradiciones invalidan la palabra, las tradiciones, las viejas filosofías, aprendizajes, la terquedad de la gente de querer seguir haciendo esto de tal manera y no volverse la palabra, hace que el evangelio no te funcione. Diga conmigo, orgullo. Hay algunos que son tan orgullosos que tendrían que hacerse el traje, ponerse un calzoncillo arriba del pantalón, una capa y una remera que tenga una O grandota, súper orgulloso. Yo nunca me equivoco, nunca pido disculpas, nunca pido permiso, yo no admito nada. Yo soy así. Yo la verdad que estoy emplumando para Ángel, no sé qué hago en la tierra.
Mira lo que está a tu lado de nuevo, decir que está al otro lado, decir que no te pase como a don Lucero. Decir. Tu reacción a la palabra es lo que determina el grado de bendición, la manifestación de la bendición de Dios en tu vida. Una de las primeras fuentes de orgullo que encontramos en la religión. Diga conmigo, la religión. Ve, Jesús dijo en las bienaventuranzas, esto lo dijo en Mateo 5:3. San Mateo 5:3, Jesús enseñaba las bienaventuranzas y él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Gracias por la buena onda. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que tienen acceso al reino de los cielos? Los que son pobres de espíritu, pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu, ¿sabe qué es? Bajar la guardia, dejar de pelear con Dios. Es aplacar al orgulloso peleador que tenés adentro. Ese orgulloso que tenés adentro que te hace ver, estás viendo que todo se te derrumba, pero no das brazo a torcer. ¿Por qué? Porque el orgullo está ahí, la O entronizada en su silla. Vuélvete pobre en espíritu y tendrás acceso al cielo, el mundo espiritual. La bendición de Dios se manifestará en tu vida. Dios siempre estará atento a tus oraciones. Mantente humilde, con un espíritu quebrado, siempre bajo la gracia de Dios, dándole gracias por su misericordia. No te creas superior a nadie y cuando escuches la palabra no pienses para quién es, sino digas, esto es para mí. Dios me habla a mí y yo de acá tengo que salir tomando decisiones de vida para que esto se active en mí. Usted puede escuchar la palabra, soltar una ofrenda, atarse a la palabra. La Biblia dice, compra la palabra y no la vendas. ¿Qué significa? Que usted con su ofrenda se ata a la palabra. ¿Qué significa eso? Usted dice, si Dios lo dijo, yo lo pacto con mi ofrenda. Dios no miente. Dios, yo creo que esto es verdad y se activa. Yo esta palabra la voy a activar en mi vida con una ofrenda. Pero si después de eso usted no sale haciendo algo, por más que haya ofrendado y por más que haya escuchado, no sirve. Porque la fe sin obras es muerta. Diga conmigo, orgullo. De nuevo, diga conmigo, orgullo. Una de las primeras fuentes de orgullo que encontramos es la religión. El orgullo dentro de la iglesia. Hay personas como conocen de la palabra, se sienten mejores que otros. ¿Se da cuenta? Se sienten superiores que otros. Comienzan a acusar y a señalar los errores de los otros, la falta de los otros. Eso es orgullo, el señalar el error y la mugre de tu hermano, eso es orgullo. Porque al señalar el error del otro, lo que indirectamente está diciendo, yo nunca lo voy a hacer. A mí nunca me va a pasar. Y la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros podemos decir que hay algo que nunca nos va a pasar. Demos gracias a Dios y que Dios nos cubra todos los días de nuestra vida. Que Dios nos fortalezca con su Espíritu Santo y nos llene con su presencia. El orgulloso, los religiosos tienen el traje de superó y viven señalando a los demás. Necesitan señalar la mugre de alguien para poder sentirse superior. Porque cuando yo señalo la mugre de un hermano, estoy indirectamente señalando mi limpieza, mi pureza. Mira lo que está a tu lado y decirle, así empezó don Lucero, que no te pase, decir. Es la fuente del orgullo de la religión. Dentro de la iglesia hay personas que conocen la palabra, se sienten mejores, superiores. Comienzan a acusar, señalar la falta. Esto es orgullo. Familias, matrimonios se destruyen por orgullo. Hijos, los hijos se corrompen por orgullo. Mis hijos nunca harían eso. ¿Quién te dijo?
Vos porque tus hijos los ven en la casa y cuando andan solos en la calle, ¿qué sabe lo que hace? Solo Dios sabe lo que hace. Las viejas de antes decían, no escupas el cielo que te va a caer en la cara. Los negocios se destruyen por orgullo. La gente llega a la iglesia, tiene un negocio, una empresa, Dios le habla de pacto financiero y te arman un sobre de diezmo y te traen 50 pesos y quieren mentir. A mí me mienten porque yo no soy Dios, pero a Dios le mienten y después terminan en quiebra financiera. Así, ¿cómo puede ser? Vino a la iglesia y se fundió. Lo que pasa es que cuando no estaba en la iglesia estaba todo bien porque andaba con el cuerno de pijama rojo, el hincha independiente, el de cola larga y de la horquilla. Pero vino acá al reino de Dios, escuchó la palabra, dijo amén, 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 y se levantó orgulloso con un sobresote y puso ahí, le mintió a Dios. Y se cree que eso, no más vale, hubiera sido mejor que nunca hubiera escuchado el mensaje. Porque no tiembla delante de la palabra, no es humilde, no se quebró, no tomó decisiones. Pregúntale que está a tu lado si lo conoce a don Lucero. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11, verso 16. ¿Están conmigo o no? ¿Están acá o se fueron? Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, desde Romanos 11, verso 16 en adelante, el apóstol Pablo Dios habla a través de San Pablo acerca de los gentiles en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre para los judíos nosotros somos como la lacra, ¿viste? Los que no somos judíos somos como que somos de segunda categoría, que somos impuros. ¿Y sabe qué? Todos somos hermanos. Después del diluvio, ¿cuántas familias sobrevivieron? ¿Ah? ¿De quién era esa familia? De Noé. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. Sem, Cam y Jafet. Sem. ¿Quiénes descienden de Sem? Los semitas, los israelitas. De Cam, ¿quiénes son los gentiles? Y de Jafet, las naciones las musulmanas, los árabes. Todos somos hermanos y todos nos peleamos. Pero para los semitas son puros y nosotros somos impuros. Por eso Jesús fue hasta Samaria, habló con la samaritana y después Jesús dice, Dios nos habla a través del apóstol Pablo que en Dios no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, somos todos iguales delante de Dios. Diga conmigo, orgullo. De Romanos 11, 16 en adelante, Dios le habla a los gentiles, a la iglesia a través de Pablo, porque menospreciaban a los... Siempre hemos sido despreciados por ser desechados. Y después Dios nos habla a nosotros los gentiles para que no nos agarremos bronca con los judíos en ese capítulo. Y Dios nos recuerda que antes éramos olivos silvestres y que fuimos injertados en Israel. Es como decir Dios, pará, no se les crea a nadie, acá todos dependen de lo mismo. ¿Ok? Si la raíz santa, todo es santo. Si yo Dios soy santo, ustedes son santos. Sea el injertado o el árbol original, pero son todos lo mismo. Saca ese orgullo que tenés dentro de tu corazón. Le dice, recuerdas que eres un olivo silvestre y fuiste injertado. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, tienes que saber que tú no sustentas a la raíz. Nadie, ni la rama, el tronco, ni las hojas le pueden decir yo soy mayor, porque todo se sustenta de un solo lugar. ¿Cuál es? La raíz. ¿Quién es la raíz? Dios. Diga conmigo, orgullo. Los israelitas en algún momento fueron desgajados por la incredulidad.
se ensoberbecieron, perdieron el temor a Dios. Y Dios todavía nos sigue gritando a través de las cartas paulinas que no les pase a ustedes lo mismo. Que no se llenen de orgullo. Diga conmigo, orgullo. En otras palabras, todos estos textos que hemos leído, Dios te dice: no seas orgullosos, no seas orgulloso. No te olvides que eres hijo por la fe. No olvides quién eras antes cuando no conocías a Dios. No te olvides que eras un olivo silvestre, o sea, era un árbol que crecía en el campo así, creciendo a lo loco sin que nadie lo cuidara. ¿Qué diferencia hay entre el olivo de un olivar y el olivo silvestre? Que el olivo silvestre crece en el campo solo, no lo cuida nadie. Y el olivo del olivar tiene a la persona encargada del huerto, ¿no? Y lo poda y lo cuida. No te olvides que un tiempo creciste lo loco, hiciste lo que quisiste de tu vida, tomaste decisiones estúpidas, anduviste metiéndote en cosas ahí, no sé lo que hiciste. En un tiempo fuiste silvestre, pero ahora tienes Dios. Está injertado, Dios te cuida, Dios te poda, Dios te nutre. A Él tenés que honrarlo, que es la raíz de tu vida. ¿Me está escuchando, sí o no? Ok. No te olvides que fuiste injertado en un lugar donde se te cuida, como la iglesia. No menosprecies los trabajos que hacemos en la iglesia. La consolidación primaria, la secundaria, los encuentros, las casas de paz, el altar familiar, la etapa primaria de la consolidación con mi conexión con Dios, así para triunfar, la operación saqueo. No menosprecies, porque vos eras un olivo silvestre que estuviste criándote a lo bruto, a lo tonto, a lo sonso, así lo más salvaje, pero viniste al olivo, has sido injertado y acá se te va a cuidar, se te va a podar. Rompe con el orgullo y déjate hacer, déjate cuidar. Hola, ¿me están escuchando? No olvides nunca que fuiste injertado en un lugar donde te cuidan, te protegen, te alimentan. Levante su mano derecha y diga conmigo: no soy autosuficiente, porque no me alimento por mí mismo. Lo que te sostiene es la fe en Dios. Las ramas no sustentan la raíz sustenta el árbol. Dios puede prescindir de vos, pero vos no podés prescindir de Dios. Escuche esto, lo que le voy a decir que va a ser duro. La iglesia puede prescindir de usted, pero usted no puede prescindir de la iglesia. Diga conmigo: orgullo. Cuando hablamos de orgullo pensamos solamente en los que son extrovertidos, los que se jactan, los que dicen. Pero una persona orgullosa también es aquella que se ha olvidado de quién es su sustento. Hay personas extremadamente orgullosas que son introvertidas, no hablan, no dicen nada. Con su silencio ya te están diciendo que son autosuficientes. Diga conmigo: orgullo. ¿De dónde vienen los cambios en tu vida? ¿De dónde procede la bendición? De Dios. Orgulloso también es aquella persona que deja de tener fe en la palabra, que piensa que le puede ir bien usando filosofías personales y no los principios y los códigos de la palabra de Dios. Cuando una persona pierde la fe, se olvida de dónde viene su sustento. Si el justo por fe vive. No puedes prescindir de Dios, de la palabra, del pastoreo, de quien te cuida, de quien te alimenta. Hola, ¿me están escuchando? Cuando se pierde la fe, se olvida que los cambios que hemos recibido provienen de Dios. Nos convertimos en personas orgullosas. Comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Hay gente que me ha dicho: mire, pastor, este es mi Dios, porque si yo no trabajo, no como. Vamos, levante su mano, no pierdas la fe. Quiero decirte de parte de Dios: no pierdas la fe. Recordá siempre que estás en pie
y que estás en bendición por fe en aquel que te ama, aquel que lo dejó todo por vos y por mí. Recordá que el negocio te lo dio Dios. Recordá que la familia la restaura y la sostiene Dios. Todo lo que tenés te lo dio Dios. Entonces en esta noche declarate libre. Diga conmigo: declaro que soy libre de toda raíz de orgullo para alcanzar la gracia de Dios en mi vida. Levante una oración ahí donde usted está. Nunca permitas que la religiosidad te gane el corazón. Nunca te tomes el atrevimiento de tomar a la iglesia como un club, como un lugar para sentirte bien. Ama a Dios, escucha a Dios, obedece a Dios. Tiembla ante su palabra, sea humilde. Adora a Dios ahí donde está. Bendiga al Señor. Que cada vez que digas Señor, lo digas consciente de qué estás diciendo. ¿Por qué cuesta contar con gente a la hora de atender gente? Porque no hay tiempo, ¿se da cuenta? No, yo no puedo ir porque tengo obligaciones. ¿Y Dios qué es en tu vida? Sin embargo, cuando estabas enfermo, tenías tiempo para venir a todas las reuniones. Cuando estabas sin trabajo, venías a todas las reuniones. Cuando estabas medio endemoniado y los demonios te sacaban a pasear, tenías tiempo para todas las reuniones. Pero ahora que te va un poco bien, ya te olvidaste. El orgullo te ganó. El orgullo es asesino de la fe. Recibí una palabra y no sé, lo voy a pensar, lo voy a meditar, voy a ver. Veré cómo hago, pienso, lo medito. ¿Pensás que podés ponerle los puntos a Dios? Si Dios es Dios y Él seguirá siendo Dios siempre, eso no va a cambiar. ¿Quieres servir a Dios? Rompe con el orgullo. Rompe con las excusas. Póngase de pie, ya nos vamos. Levante su mano, levante una oración ahí donde está. San Lucas capítulo 18, verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El tipo estaba al lado, ¿vio? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humíllate esta noche delante de Dios.
Quiebra tu orgullo en esta noche. Quiebra ese corazón de piedra delante de Dios. Quita la altivez de tu boca, de tus ojos, de tu corazón. Sé humilde delante de Dios a partir de esta noche. Y verás la gloria de Dios en tu vida como nunca antes, jamás la viste. Humíllese delante de Dios. Tiembla delante de su presencia y de su palabra. Escucha con temor, con atención. Vamos, comienza a orar. Quita las excusas de tu boca para no servir a Dios. Usted no sabe, pastor, lo que yo he vivido. ¿Qué me importa? Tampoco quiero saber. Lo único que usted necesita saber es que Dios dice: id, predicad el evangelio, haga discípulos. Eres un Felipe, toma tu eunuco, enséñale la palabra, bautízalo y quita todas las excusas de tu corazón. El orgullo siempre nace de un corazón religioso que hace cosas para sentirse superior a otros. El religioso cree que puede usar a Dios para descalificar a los demás en vez de ayudar. El religioso usa la Biblia para avergonzar a los demás. Se cree para creerse superior. Aquel fariseo levantaba la voz, oraba y decía: yo soy mejor que este que está acá, yo diezmo, oro, ayuno, hoy cuán bueno que soy. Y Dios estaba resistiendo la soberbia y el orgullo de ese corazón. Sin embargo, el otro infeliz no tenía ni siquiera, tenía tanta vergüenza que ni siquiera abría los ojos delante de Dios. Y Dios lo justificó por su humillación. ¿Quién te hizo creer que puedes vivir sin Dios? ¿Quién te hizo creer que podés vivir desoyendo a Dios? ¿Quién te hizo creer que podés avanzar ignorando la palabra? ¿De dónde sacaste que podés vivir a cualquier manera y a cualquier precio? Tiembla delante de la palabra a partir de esta noche. Quiebra tu orgullo. Humíllate delante del Señor. ¿Quién te hizo creer que Dios es tu enfermero, tu cadete, tu empleado? Yo declaro que a partir de esta noche en esta iglesia, en todas las áreas de trabajo que el Señor edifique en esta casa, el espíritu de servicio, de humildad, de humillación está en cada uno de nosotros. La soberbia, la altivez, el maltrato, el juicio, el prejuicio,
el señalar a los demás. Es un espíritu que denunciamos en esta noche y lo declaramos inoperante en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Levanta su voz y adora a Dios. Haga como el publicano, humíllese. Cada vez que vengas a la casa del Señor, tiembla delante de su palabra. Humíllese. Diga: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, gracias por tu gracia. Cúbreme con tu mano poderosa, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque me has sostenido todos los días de mi vida. Vamos, levante su voz. Vamos, levante su mano y dile gracias a Dios. Y usted va a ver días buenos, días prósperos. Vuelve a Dios.